Ya hemos visto que el código técnico de la edificación nos establece unos límites para los desplazamientos, pero no nos dice cómo calcular estos desplazamientos. Entonces, en el vídeo anterior hemos visto cómo calcular los desplazamientos con las ecuaciones de Navier-Bresse. En este vídeo vamos a hacer lo mismo con los teoremas de Moore. Los teoremas de Moore no aportan nada respecto de las ecuaciones de Navier-Bresse desde un punto de vista teórico, pero sí que nos van a permitir calcular desplazamientos de forma mucho más fácil en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es una herramienta muy útil y es importante que conozcamos diferentes herramientas para calcular los desplazamientos. En la mayoría de los casos va a ser más fácil utilizar los teoremas de Moore, pero hay casos en los que no los vamos a poder aplicar y entonces es importante conocer también las ecuaciones de Navier-Bresse, que son más generales. Los teoremas de Moore, vamos a ver los dos primeros teoremas de Moore, que en realidad son una simplificación de las dos ecuaciones de Navier-Bresse que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, en la primera ecuación de Navier-Bresse lo que veíamos es que el giro en el extremo B de la viga era igual al giro en el extremo A, si el extremo A gira, el extremo B también va a girar, más la integral de la ley de momentos flectores entre B y A. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el primer teorema de Moore? Lo que nos dice es que en realidad no tenemos que realizar esta integral, porque lo que podemos hacer es directamente calcular el área de esta ley de momentos flectores. La integral en realidad es igual al área, no está aportando nada desde el punto de vista teórico, pero si tenemos una ley de flectores sencilla que sea uniforme o que sea lineal, pues calcular ese área muchas veces va a ser más fácil que ponernos a realizar una integral. ¿En qué consiste el segundo teorema de Moore? Pues en simplificar la segunda ecuación de Navier-Bresse. La segunda ecuación de Navier-Bresse lo que nos dice es que el desplazamiento vertical del punto B es igual al desplazamiento vertical del punto A. Si el punto A baja, el punto B también va a bajar, más el giro del punto A por la distancia entre A y B. Si el punto A gira, el punto B se desplaza verticalmente, más una integral, que era la integral de la ley de momentos flectores multiplicada por la distancia entre este punto y nuestra coordenada de integración, entre esta distancia, dividido entre el módulo de Young y el momento de inercia. Bueno, pues lo que nos dice el segundo teorema de Moore es que no tenemos que realizar esta integral de la ley de flectores multiplicada por esta distancia, sino que la podemos sustituir por el área de esta ley de flectores multiplicada por la distancia entre su centro de gravedad y el punto donde estamos calculando el desplazamiento. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos aquí? Este valor delta, que es el de la integral, lo podemos sustituir por este área multiplicado por la distancia del centro de gravedad al punto donde estamos calculando el desplazamiento. Y esto muchas veces, cuando tenemos una ley de momentos flectores sencillas, es más fácil que realizar la integral. Pues vamos a aplicar todo esto a nuestro problema de la marquesina. Entonces, ya hemos visto que la combinación de acción más fuerte que nos dan las cargas mayores es la combinación más crítica, es la de la sobrecarga de nieve considerando como carga permanente, que nos da una carga de 20,73 kN. Hemos visto que vamos a utilizar estos dos perfiles. El que aparece en la imagen es el perfil del dintel con su correspondiente momento de inercia. Y para el soporte vamos a utilizar un HB 240, que estos son los perfiles que han salido de dimensionar respecto de estados límite últimos. Y esta ley es la ley de momentos flectores que nos aparece. Entonces vamos a calcular desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales. Como siempre, el consejo es que ahora mismo le deis a la pausa e intentéis aplicar los teoremas de Moore a calcular los desplazamientos en este problema. Compararlos con los límites que establece el código técnico y ver si cumple o no cumple. ¿Qué tal? ¿Os ha salido? Bueno, si os ha salido y si no os ha salido también, pero si lo habéis intentado, la explicación de ahora os va a resultar muchísimo más útil. Bueno, yo quiero calcular el desplazamiento vertical del extremo del dintel y para eso utilice las ecuaciones de Navier-Bresse o utilice los teoremas de Moore. Lo primero que necesito es calcular el giro en el punto B, en la unión entre el dintel y el pilar. Para eso, aplicando las ecuaciones de Navier-Bresse, teníamos que integrar esta ley de momentos flectores. Aplicando el primer teorema de Moore, lo que vamos a hacer es calcular el área de este rectángulo,
que en realidad es hacer lo mismo, pero intuitivamente es mucho más fácil calcular el área del rectángulo. La base es el valor del momento, 165,86, y la altura pues es la altura del pilar, 3,75 metros. Dividimos entre E y el módulo de Young y el momento de inercia, y nos sale un valor de 2,63 por 10 a la menos 2 radianes, evidentemente lo mismo que en las ecuaciones de Navier-Bresse, pero en lugar de hacer una integral, pues es calcular el área de un rectángulo, que intuitivamente pues vemos que es algo que muchas veces es más sencillo. Bueno, aquí tenemos esta ley de momentos flectores que ahora es una parábola. Entonces el desplazamiento en C sería el desplazamiento en B, que es 0 porque el soporte nos acorta, estamos despreciando los desplazamientos por axiles. El giro en B, que ya lo hemos calculado por esta distancia, que hemos visto que son 4 metros, más esta integral. Entonces el giro en B por la distancia nos sale en 105 milímetros, y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de hacer esta integral de esta ley de momentos flectores, que es cuadrática y además le estamos multiplicando por 4 menos z', pues nos vamos a ahorrar esa integral y lo que vamos a calcular es este área de esta parábola o del área contenido debajo de la parábola multiplicada por la distancia de su centro de gravedad. El área de la parábola es base por altura dividido entre 3, luego este momento máximo por la longitud dividida entre 3, y la posición de su centro de gravedad está a 1/4 de la longitud del extremo donde tenemos el momento máximo, es decir, a 3/4 de la longitud del punto donde estamos calculando el desplazamiento. Como veis, es mucho más sencillo que hacer una integral de la ley de momentos flectores, y esto nos sale 22 milímetros, el desplazamiento vertical total 127 milímetros. Al igual que nos aparecía que vimos en el problema de Navier-Bresse, si esto lo comparamos con el límite que establece el código técnico de la edificación, como no tenemos tabiques, es 1 dividido entre 300, es decir, la longitud total de la viga dividida entre 300 nos salen 13 milímetros. Resulta que nos hemos pasado bastante porque tenemos 127 milímetros, con lo cual no cumpliríamos respecto a los desplazamientos verticales. ¿Qué ocurre con los desplazamientos horizontales? Pues tenemos que hacer lo mismo. El desplazamiento horizontal del punto B será el de A más el giro en A por la distancia entre A y B, más esta integral. En este caso, A, como está empotrado, su desplazamiento es 0 y su giro es 0, y nos queda únicamente la integral. De nuevo nos vamos a ahorrar la integral porque vamos a aplicar el segundo teorema de Moore. Entonces, en realidad, en lugar de hacer la integral, lo que tenemos que hallar es el área de este rectángulo, que es el momento multiplicado por la altura del soporte, 165 multiplicado por 375, y esto por la distancia desde su centro de gravedad hasta el punto donde estamos calculando el desplazamiento. El centro de gravedad del rectángulo está a la mitad de la altura, con lo cual es multiplicar directamente por h medios. Y esto nos sale en 49,32 milímetros. Si lo comparamos con los límites que tenemos en el código técnico, vemos que en este caso los límites es la altura dividida entre 250, y esto nos sale en 15 milímetros. De nuevo, 15 milímetros es inferior a 49, los desplazamientos que nos aparecen son muy superiores a los límites que establece el código técnico. ¿Cómo podemos evitar tener estos desplazamientos tan grandes? La primera solución sería cambiar los perfiles que estamos utilizando para el soporte y para el dintel y poner unos perfiles mayores, pero podemos utilizar otras soluciones pues que no sean tan caras, no impliquen aumentar tanto el peso y el coste de la estructura, como por ejemplo añadir una cartela que rigidice esta estructura sin aumentar mucho su peso y su coste.